Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia de Proyectos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 2, la correspondiente en este caso al módulo 1, Introducción a la Gestión de Proyectos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Ya la semana anterior habíamos desarrollado otro encuentro sincrónico. En ese caso habíamos hablado un poco sobre las reglas importantes del curso, sobre las fechas de desarrollo de la asignatura, sobre los diferentes espacios que teníamos presupuestados para que ustedes realizaran la presentación de actividades, la entrega de sus participaciones y de cierta manera yo realicé una breve introducción y presentación del contenido de la asignatura. Bien. Em, el día de hoy tenemos como objetivo aclarar algunos temas correspondientes al módulo número 1, que los introduce a ustedes al concepto de proyecto y los elementos que permiten dar forma a la formulación y evaluación de los proyectos. Para dar alcance a este objetivo, tenemos planeado el siguiente desarrollo de la sesión sincrónica. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción al módulo, una breve presentación del contenido inicial de nuestro curso. Voy a hablar sobre las competencias a desarrollar, voy a hablar sobre qué son los proyectos, de qué se trata ese concepto de proyecto y qué elementos componen los proyectos, qué elementos le dan forma a los proyectos. Luego vamos a hablar de la planeación de un proyecto, la metodología de gestión de los proyectos a partir de 4 fases principales. Nosotros podemos, de cierta manera, diseñar una metodología distinta dependiendo de la comodidad que necesite precisamente cada proyecto de gestión, pero en este caso vamos a hablar de una metodología que en términos generales nos permite abordar el contenido que tiene un proyecto a la hora de realizar su planificación. Y finalmente vamos a hablar precisamente de ese ejercicio de formulación y evaluación de un proyecto. ¿Bien? Bueno, inicialmente entonces como introducción, este módulo número 1 de nuestro curso nos introduce el concepto de proyecto. Toda actividad humana, por grande o pequeña que sea, requerirá desarrollar una serie de proyectos que le permitan crecer física, económica, intelectual, profesionalmente, tanto individual, grupal, organizacional y de toda comunidad en términos generales. Este módulo entonces nos va a permitir entender de qué se trata ese concepto de proyecto. Lo trabajemos a partir de identificar cómo un proyecto puede desarrollarse a partir de la identificación de una problemática. A partir de esa identificación de esa problemática nosotros podremos dar o crear un contexto para realizar la construcción de un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, y qué elementos necesitaríamos nosotros para darle forma y poder desarrollar un proyecto de emprendimiento si eso es lo que a futuro nos ideamos para desarrollar. Bien. Nuestro módulo número 1 tiene 2 competencias principalmente por desarrollar. El módulo se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos y busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. También busca que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Para dar alcance a estas competencias que están acá planteadas, tenemos 2 actividades, ¿no? En nuestro módulo número 1, ustedes ya conocen. Algunas de esas actividades ya se han venido desarrollando, ya han cerrado. Puntualmente la actividad número 1 ya cerró el pasado día lunes. La actividad estaba habilitada desde el que abrió el curso, desde el 24 de mayo, y cerró el pasado lunes 7 de junio a las 8 de la mañana. Inmediatamente se habilitó la siguiente actividad, que es la actividad número 2, evaluación de aplicación de conceptos del módulo 1.
Esa actividad va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 21 de junio a las 8 de la mañana, es decir, de este lunes que viene en 8 días. Para estas dos primeras actividades, ustedes contaron con un espacio de 2 semanas para su desarrollo y presentación, pero para el caso de esta actividad número 3, tan solo contaremos con un plazo o un espacio de una semana. Solamente contaremos con una semana para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Por ejemplo, para esta actividad también solamente contaremos con una semana. Entonces, por favor, tengan en cuenta esos espacios de desarrollo del curso, participen activamente en las fechas que tenemos allí presupuestadas y no incumplan con esos tiempos allí mencionados. Nuestro módulo número 1 entonces contiene estos elementos. Fuera de esa información contamos con estos textos, principalmente este texto de introducción a los proyectos. Nos habla un poco precisamente de esos conceptos que nosotros vamos a desarrollar. Aquí encontraremos diferentes videos asociados a la gestión de proyectos, videos que han sido desarrollados tanto por mí como por diferentes áreas de la universidad. Y acá encontraremos finalmente el material complementario. La idea de este material complementario es que ustedes lo consulten por medio de la biblioteca UMB Virtual. Finalmente, acá tenemos el espacio de las actividades evaluables, donde particularmente acá está la actividad número 2, evaluación de aplicación de los conceptos del módulo número 1, que acá también menciona que el cierre será el próximo 21 de junio. Bien, bueno, ahora sí. Teniendo claridad de lo que se trabajará en este módulo número 1 de nuestro curso, vamos a primer lugar tratar de aterrizar ese concepto de proyecto. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que existen 3 puntos de vista a la hora de observar los proyectos. En primer lugar, encontramos el punto de vista del contratante o cliente. El contratante o cliente va a ser la persona hacia quien va a ir dirigido el proyecto, es decir, el resultado que se obtenga de todas esas actividades, de todos esos esfuerzos que se sumen, del desarrollo de las actividades propias del proyecto, serán enfocados en un producto, en un servicio que se le va a entregar a ese cliente o contratante. Importante, este cliente o contratante tiene unos requerimientos respecto a ese producto o ese servicio. De cierta manera, si nosotros identificamos una oportunidad de negocio, por ejemplo, una idea de negocio, un proyecto de emprendimiento, es porque hemos logrado identificar, hemos logrado evidenciar que existe un vacío dentro del mercado, existe una oportunidad, ya sea porque, por ejemplo, yo me encuentro insatisfecho con un producto que compro o que adquiero, con un servicio, o sea porque lo evidencio a partir de los comentarios que realiza un amigo, un familiar, un compañero del trabajo. Evidencio que existe una insatisfacción y a partir de esa insatisfacción que existe, puede entonces crearse una oportunidad para llenar ese vacío que existe dentro del mercado. Entonces, en ese sentido, el cliente tiene unas necesidades y unos requerimientos que no están siendo cumplidos. Por lo tanto, los productos o los resultados que se elaboren dentro del emprendimiento o dentro del proyecto deben cumplir con esos requerimientos que está estableciendo el cliente. En segundo lugar, el punto de vista del contratista es quien lleva a cabo el proyecto. Es decir, será quien ejecute ese conjunto de actividades, será quien desarrolle un conjunto de esfuerzos, será quien desarrolle unas labores de cara a poder cumplir con esas expectativas y con esas necesidades que tiene el cliente. Importante en este ejercicio, obviamente, que una vez nosotros hemos logrado identificar que existen unas necesidades, que existen unos requerimientos, que existen unos deseos que no están siendo satisfechos dentro del mercado, pues se transformen esos deseos, esos requerimientos, esas necesidades en objetivos y en metas que pueden ser desarrollados y pueden ser alcanzados por parte del equipo operativo, es decir, por parte del contratista, que realmente él entienda
esas necesidades que no se están cumpliendo y las haga parte de su quehacer diario para cumplirlo. Bien. Y en tercer lugar, el punto de vista del interventor. El interventor será quien verifica el proyecto. Será el encargado de realizar un seguimiento a los resultados que el mismo alcance. El interventor se encarga de validar qué resultados se alcanzaron, cómo se alcanzaron, cómo se llegaron a esos resultados. Ahora bien, el interventor se encarga de validar tres elementos que ya más adelante los vamos a mencionar, que son los tres factores que le dan forma a los proyectos. Y será la manera de definir si se lleva a feliz término o no un proyecto particularmente. Bien, entonces, vamos a definir ese concepto de proyecto y voy a citar la definición que establece Parodi en 2001, quien define proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Lo primero que nosotros encontramos aquí es que un proyecto será la suma de un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas. Eso significa que serán un conjunto de trabajos, de esfuerzos, que se desarrollan en pro de conseguir un resultado de manera particular, un resultado puntual, y que esas actividades están coordinadas, es decir, que tienen una secuencia lógica, que su desarrollo permite que cada actividad que se ejecute aporte un valor a ese resultado final que se va construyendo. Pero bueno, entonces en este primer apartado nos surge una inquietud y es ¿qué existe o qué diferencia podemos identificar entre este concepto que hasta el momento llevamos acá y el concepto de proceso? ¿Mm? Porque proceso nosotros comúnmente en las empresas lo identificamos como un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que tienen una secuencia lógica y que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. Entonces encontramos mucha similitud entre ese concepto de proyecto y el concepto de proceso, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué característica puntual tienen los proyectos que los diferencian de cualquier tipo de actividad normal que se desarrolla, por ejemplo, en una empresa? Y es que los proyectos tienen algunas características puntuales. Por ejemplo, a diferencia de los procesos, los proyectos tienen un tiempo o un plazo de tiempo límite para su desarrollo. Distinto a los procesos son actividades cíclicas que se desarrollan en las empresas, son actividades que constantemente se ejecutan, son actividades que siempre se desarrollan. La única razón por la cual una organización dejaría de desarrollar los procesos sería porque cambia su razón de ser, cambia su actividad o porque deja de desarrollarlo, deja de existir, se liquida esa organización y ya deja de realizar su trabajo. Pero de resto, siempre los procesos serán actividades cíclicas que se ejecutan dentro de las empresas. Constantemente se van a desarrollar. En cambio, los proyectos tienen un principio y un fin, ¿sí? Se desarrollan en una línea de tiempo establecida. Y también existe un presupuesto puntual para su desarrollo. No es que existan, de cierta manera, como podría decirse, en las empresas, pues cuando se desarrolla de manera cíclica un proceso, pues se concibe que siempre va a estar allí un aporte financiero para que ese ejercicio se pueda desarrollar, un insumo. Eso no sucede en los proyectos. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Entonces acá encontramos, gracias a Paurudi, la definición particular de esas características que tiene un proyecto. Hay unos límites que dan forma a esas características puntuales del proyecto. Límites de tiempo y límites de un plazo definido previamente. Entonces, nos queda mucho más claro. Un proyecto será un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas, que se desarrollan para alcanzar algunos objetivos específicos y que tienen unos límites de tiempo y de plazo, perdón, de tiempo y de presupuesto para alcanzar precisamente esos objetivos. Podemos definirlo como un esfuerzo temporal para crear un producto o resultado único y que tiene un principio y un fin
el cual puede ser tangible o intangible. ¿Bien? Ya podemos entonces tener una idea mucho más clara de lo que es un proyecto y para qué desarrollamos entonces un proyecto, ¿no? Con el objetivo de alcanzar un resultado específico. ¿Qué elementos entonces componen a los proyectos? Yo hace algún momento cuando hablaba del punto de vista del interventor, mencioné que ese interventor se encargaría de realizar la evaluación de los resultados del proyecto y que se iba a fijar puntualmente en tres aspectos que le dan la forma al proyecto. Son los mismos que mencionaba por allí Parodi, ¿no? El primero de los elementos, el objetivo. Ese objetivo debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se desea conseguir? ¿Cuál es el resultado que se espera? Y es que si vamos nuevamente al ejemplo que les mencionaba en un principio, si yo identifico una oportunidad dentro de un mercado, si yo identifico un vacío que existe en ese mercado, pues entonces, a partir de ese vacío que yo identifico, podré establecer unas acciones que den respuesta a esa necesidad. De cierta manera, yo estoy identificando una problemática, ¿m? Y el objetivo de mi proyecto debe ser dar solución a esa problemática, dar solución a esa pregunta que está allí. No tendría sentido que yo identifique que dentro de un mercado existe un vacío en los productos, por ejemplo en tenis, que hay una gran cantidad de consumidores que les gustaría tener tenis con plataforma y yo me dedique a elaborar tenis sin plataforma. No estaría cumpliendo con ese objetivo central, con ese resultado, ¿no? Estaría desviando mis actividades, mis esfuerzos. El objetivo es qué es lo que yo quiero realizar, qué es lo que yo quiero desarrollar, qué es lo que yo quiero hacer. Y esto va encaminado en dar solución, como lo he dicho, a esa necesidad, a esa problemática que previamente yo he logrado identificar. En segundo lugar, encontramos el presupuesto. Y el presupuesto debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? ¿Cuánto cuesta para la empresa poder desarrollar ese ejercicio o para el emprendedor poder desarrollar ese proyecto? Generalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de emprendimiento, una de las razones por las cuales se desarrollan esos ejercicios tiene una finalidad común y es la generación de utilidades. Creería yo que el 95% de los emprendimientos que se desarrollan en el mundo tienen una finalidad de utilidad, de generar algún impacto útil, por lo menos eh, financiero, por ejemplo. Entonces, hay una razón puntual para su desarrollo, ¿no? Y el limitante principal en muchas ocasiones para que un emprendimiento pueda desarrollarse precisamente también es ese aspecto financiero, porque pues imagínense si todo mundo contase con un bolsillo lleno de recursos para desarrollar cualquier idea, cualquier proyecto que se le ocurriera en su cabeza, ¿no? Nosotros podríamos encontrar 1000 marcas por cada uno de los productos que se nos ocurra, porque sencillamente cualquier persona que tenga la idea de desarrollar un nuevo producto con X o Y característica distinta, pues sencillamente al contar con esos recursos lo realizaría. No tenía ningún inconveniente. Ese también resulta ser un limitante, el aspecto financiero. No podemos desarrollar cualquier tipo de proyecto porque tenemos un limitante, ¿no? No contamos con recursos ilimitados para desarrollarlo. Entonces debemos plantearnos esa pregunta, ¿cuánto nos va a costar desarrollar ese proyecto? ¿Es viable que lo desarrollemos? ¿Sí contamos con el recurso financiero para hacerlo o vamos a necesitar algún apoyo? Y en dado caso que necesitemos algún apoyo, bueno, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo se va a devolver ese dinero que nosotros pidamos prestado para poder desarrollar el proyecto? Y en tercer lugar, el plazo. Otro de los elementos, otro de los factores que dan forma a los proyectos. En este caso, el plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? ¿Cuánto tiempo me va a implicar a mí desarrollar todo ese conjunto de actividades? ¿Cuánto eh, tiempo me va a tardar a mí ejecutar cada actividad para conseguir ese resultado final? Es decir, en otras palabras, ¿cuánto tiempo necesito yo para cumplir con el objetivo del proyecto? ¿Cuánto espacio, cuánto plazo de tiempo
requiero y si ese tiempo o ese plazo está dentro de unas condiciones también asociadas puntualmente al proyecto. Puede ser que el proyecto que yo quiera desarrollar tenga de por sí ya un limitante de tiempo, que no sea algo infinito. Entonces, de todas maneras, al momento de realizar esta planeación o de hacerme una idea de las características del proyecto, ya puedo darme cuenta si estoy o no en condiciones de ejecutarlo. Bien. Entonces, ¿cómo se realiza ese ejercicio de planeación de un proyecto? Lo primero que nosotros debemos idearnos es la estructura que va a tener el proyecto. Y debemos partir de ser realistas al momento de definir el proyecto. Yo debo pensar inmediatamente en los resultados que voy a obtener y debo saber que para poder llevar a feliz término un proyecto debo cumplir con 3 premisas. La primera de ellas, que se cumpla el plazo previsto. ¿Mm? Obviamente, que yo pueda desarrollar mis actividades dentro del tiempo que he establecido, es decir, que cumpla con uno o el primero de los elementos del proyecto. El segundo, que cumpla con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que lo rigen. En muchas ocasiones, y esto lo mencionaba Parodi en su definición, es cumplir con algunos criterios mínimos de calidad, ¿no? Y es que para productos que nosotros vayamos a desarrollar, para servicios que queramos prestar, pues en cada uno de los mercados va a existir un ente regulador que define algunos criterios mínimos con el ánimo de realizar alguna protección hacia el consumidor. Entonces nosotros lo mínimo que debemos ofrecer son esos criterios básicos. Y en tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto. De cierta manera es cumplir con ese otro aspecto que da forma al proyecto. No incurrir en más gastos, en gastos adicionales que tenga el proyecto que afecten el presupuesto. Algo que es importante tener en cuenta es el cumplimiento del plazo. Lo primero que yo debo alcanzar con el proyecto es cumplir el objetivo. Eso es el ítem inicial que yo debo siempre tener en mente. Ahora bien, lo segundo, debo tratar de cumplir tanto el plazo como el presupuesto. Pero estos son elementos que están directamente ligados. Si yo incumplo el plazo, directamente voy a incumplir el presupuesto. Porque un día más que yo tenga que sumarle al proyecto para poder desarrollarlo, pues imaginémonos en un proyecto de emprendimiento. Será un día más, por ejemplo, de arriendo de una bodega, será un día más de pago de salario a un trabajador, será un día más de, por ejemplo, de servicios públicos, ¿sí? Por cada tiempo adicional que yo no cumpla el plazo, va a ser un día más que me genera a mí gastos, costos. Entonces, están directamente ligados. Si yo no cumplo el plazo del proyecto, muy seguramente tampoco estaré cumpliendo el presupuesto. Bien. Bueno, ahora bien, cuando yo realizo la planeación de objetivos del proyecto, ya puedo tener una claridad mucho mejor. Pero al momento de realizar esa planeación de objetivos, debo tener en cuenta 4 elementos. El primero de ellos, los objetivos deben estar enfocados en la satisfacción del cliente. Y este fue el primer elemento que creo que les mencioné asociado a los proyectos hace un minuto o hace algunos minutos en la sesión sincrónica. Los resultados que se consigan del proyecto deben estar enfocados en satisfacer unas necesidades o unos requerimientos que tienen los clientes. No tiene sentido que yo desarrolle un proyecto a partir de una necesidad y de una problemática evidenciada, por ejemplo, en un mercado, en un cliente, y yo no piense en que voy a elaborar ese producto de acuerdo a ese vacío que encontré y no piense en la satisfacción de ese cliente. Lo que les mencioné hace algún momento, no es posible que yo evidencie que en el mercado hay una tendencia o una necesidad de una demanda latente de comprar zapatos con plataforma y yo me dedique a producir zapatos sin plataforma, ¿no? En primer lugar, cuando yo establezco los objetivos del proyecto, debe pensarse inicialmente en satisfacer esas necesidades que tienen los consumidores. Eso es lo primero que yo debo plantear a la hora de definir los objetivos del proyecto. Satisfacer y cumplir los requerimientos del cliente. Porque el cliente será quien va a definir si un proyecto es exitoso o no, si un emprendimiento llega a feliz término o no. El cliente es la razón de ser de todo tipo de organización.
Son quienes van a definir si adquieren o no los productos que ofrece esa empresa. Entonces, siempre los objetivos, en primer lugar, deben estar enfocados en satisfacer a los clientes. En segundo lugar, bueno, ya debo ser realista. Deben poder ser alcanzados con el presupuesto que les estoy estableciendo. Deben poder realizarse con ese dinero, ese músculo financiero que se está facilitando. Porque si bien yo debo ser retador al momento de plantear mis objetivos, tanto en el presupuesto como en el plazo, pues también debo ser realista. No tiene ningún sentido que yo establezca objetivos que son muy costosos y no le estoy dando el presupuesto para que puedan alcanzarse. Pues sencillamente no se van a desarrollar. Porque ¿de dónde van a salir los recursos financieros para poder desarrollarlo? No, debo ser realista. Solamente van a poder desarrollarse objetivos que estén al alcance del presupuesto que le estoy asignando. En tercer lugar, deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo. Nuevamente, si bien debo ser retador en esos objetivos, debo ser realista. Yo puedo establecerle a mi equipo de trabajo unos objetivos que pueda alcanzar dentro del tiempo que les estoy asignando. Porque sencillamente, si yo asigno objetivos que no se pueden alcanzar dentro de ese tiempo, pues en primer lugar, estaré realizando una planeación totalmente errónea de actividades, porque ya soy consciente de que eso no se puede alcanzar. Y todas esas actividades van a empezar a caer en retrasos, en fallos, en desviaciones, desde antes, desde la planeación, y ya está el error. Y adicional a eso, pues generaré una sensación de frustración en el equipo de trabajo. Quienes van a desarrollar el trabajo, inmediatamente ya sabrán que ese objetivo que se está dando no se puede alcanzar. Entonces, aún menos van a generar un esfuerzo adicional en desarrollarlo. Termina siendo contraproducente. Y por último, esto también es muy importante. Los objetivos también deben contribuir al desarrollo personal del equipo humano con que se realiza el proyecto. ¿Y esto a qué hace referencia? La mayoría de proyectos, como son los proyectos de emprendimiento o proyectos organizacionales, los desarrollan ya organizaciones que están constituidas. Bueno, hay muchos emprendimientos que obviamente se desarrollan de manera individual, claramente, pero una gran mayoría de proyectos se desarrollan ya por parte de organizaciones constituidas, por un factor principal, y es el que les mencioné hace algún momento, de contar con los recursos financieros para poder desarrollar o para poder plasmar ese tipo de ideas. Y esas organizaciones tienen, digamos que la visión clara de no realizar una inversión significativa a la hora de desarrollar estos proyectos. Es decir, no se va a realizar una compra o no se va a invertir dinero en una nueva planta de producción, no se va a comprar nueva maquinaria, no se va a contratar nuevo personal y a capacitarlo, sino que se va a hacer uso de lo que ya se tiene, con lo que ya se cuenta. Principalmente por lo que se está buscando es una nueva forma de generar utilidades sin arriesgar mucho dinero. Y eso que les acabo de mencionar significaría arriesgar bastante dinero. Entonces, en ese sentido, las empresas lo que hacen es usar su misma planta física, usar su misma maquinaria, utilizar de pronto un miembro del área de producción, un miembro del área de almacenamiento, otro de compras, otro de calidad. Bueno, de esa manera estructuran una microcompañía dentro de la gran compañía para que puntualmente se encargue de realizar la ejecución del proyecto. Entonces, de esta manera, se podrá conocer el resultado que se alcanza con el proyecto y se podrá de ahí en adelante validar si se decide continuar desarrollando ese proyecto o no. Pero en este primer ejercicio, en este primer paso, se va a hacer uso de personal interno y en algunas ocasiones eso se conoce como una estructura matricial. Esos individuos pueden em, en momentos determinados del desarrollo de su actividad y desarrollo del proyecto, tener dos jefes, tener el jefe funcional, el jefe tradicional con quien desarrollan su actividad diaria, y un jefe de proyecto, lo que podría llegar a identificarse como un aumento en el trabajo. Por lo tanto, debe el proyecto demostrar cómo
va a aportarle a su crecimiento y a su desarrollo personal. Ahora bien, vamos a hablar de la metodología para la gestión de proyectos. Esta metodología abarca principalmente 4 actividades, o bueno, 4 etapas. Una primera etapa de investigación, donde se realiza una verificación previa de los elementos que van a suministrarse al proyecto, es decir, vamos a indagar un poco antes de planear cómo va a ser el proyecto. Luego sí está la fase de planificación y diseño, donde ya teniendo una idea clara sobre lo que se tratará el proyecto, vamos a diseñar, vamos a planificar las actividades, vamos a validar qué recursos necesita y requiere cada actividad y de cierta manera vamos a darle forma al proyecto. Luego la fase de producción, donde ejecutamos lo que previamente planificamos, y una última fase de evaluación, donde buscamos medir los resultados que alcanzamos en la ejecución de actividades de ese proyecto. Vamos a ver de qué se trata entonces cada una de ellas. Inicialmente, dentro de la fase de investigación, vamos a realizar una primera puesta en marcha del proyecto, es decir, vamos a aterrizar esa idea que se nos está presentando. Vamos a tratar de indagar un poco más sobre esa problemática que nosotros hemos logrado evidenciar. Como le dije hace algún momento, bueno, puede que alguno identifique una problemática, ya sea por una insatisfacción propia o por conocerla de alguien cercano, pero es importante que se busque indagar un poco más al respecto. Porque, por ejemplo, cualquiera puede tener una insatisfacción respecto, por ejemplo, al celular que use, y no por eso inmediatamente va a salir a producir celulares, ¿no? Si estuviese en la capacidad de hacerlo, no, sino que va a indagar un poco más sobre si hay más personas que, por ejemplo, tienen esa misma problemática, si hay personas que también tienen esa misma insatisfacción, va a tratar de indagar de pronto el por qué las organizaciones no han querido desarrollar un producto o un servicio que cumpla con esas características. Vamos a investigar un poco más a fondo. Eso nos va a permitir tener una idea del objetivo inicial, los objetivos secundarios que va a tener nuestro proyecto. Y una aclaración importante que yo quiero realizar acá es precisamente la estructura que tienen esos objetivos. Bueno, ya definimos anteriormente cómo se deben estructurar los objetivos, pero un error que yo comúnmente veo, por ejemplo, en mi actividad de realizar acompañamiento a proyectos de investigación en el entorno académico, es normal evidenciar que en muchas ocasiones los estudiantes cometen el error de creer que los objetivos secundarios, los objetivos específicos, son consecuencia del objetivo general o central. Y podría decirse que hasta incluso es al revés. Realmente, el objetivo central o el objetivo general de un proyecto busca, como lo he dicho, dar respuesta o solucionar una problemática que nosotros hemos logrado evidenciar. Es el resultado final de todo el trabajo, es el resultado final de todo el ejercicio. Será eso finalmente que me va a permitir a mí solucionar esa problemática que he logrado encontrar. Y los objetivos secundarios o específicos serán el paso a paso, serán las metas previas, serán las actividades en gran medida que yo tengo que realizar con anterioridad para poder dar solución a esa problemática, para poder conseguir ese objetivo general. Por eso digo que podría decirse que es al revés. Que de cierta manera, para poder conseguir el objetivo central o general, yo primero tengo que alcanzar esos objetivos específicos o parciales. Acá realizaremos en esta fase también una investigación. Vamos a investigar qué formas podría llegar a tener el proyecto. ¿Y qué sentido tiene esto? Posiblemente, si nosotros evidenciamos un vacío dentro del mercado, si nosotros encontramos que existe una necesidad en un mundo hoy en día cada vez más competitivo, cada vez con mayor cantidad de ofertantes en el mercado, cada día con más, o más bien con menos oportunidades de negocio, pues uno creería que es difícil, ¿no? Que algo ya no se hubiese inventado. Entonces debemos tratar de indagar el por qué esa problemática persiste aún dentro del mercado. Por ejemplo, voy a tratar de indagar si posiblemente antes alguien ya desarrolló un proyecto con características similares. Voy a tratar de investigar si de pronto en otro mercado alguien desarrolló un proyecto similar. Voy a tratar de validar
si eso ya se desarrolló, qué fue lo que sucedió, por qué no obtuvo éxito. Porque si yo estoy encontrando esa necesidad en el mercado es porque ese proyecto no tuvo éxito, ¿no? Entonces voy a tratar de indagar qué fue lo que sucedió. Si no se dio a conocer, si el resultado no cumplía con las características. Bueno, voy a tratar de indagar cuál fue la situación que se le presentó para diseñar estrategias que me permitan a mí mitigar esos posibles efectos en dado caso que a mí también se me presente ese inconveniente, que a mí también se me presente esa problemática. Bien, entonces, una vez diseñadas estas estrategias, voy a poder realizar un plan a futuro del proyecto. Yo en este apartado también necesito, de cierta manera, validar cuáles son los posibles futuros que se le presentan al proyecto. De eso se trata precisamente la planeación estratégica, ¿no? De, a partir de validar los factores externos que se le están presentando en el mercado al proyecto, pues idear escenarios futuros, ¿no? Idear qué posiblemente se puede presentar, ¿no? Idear qué situaciones puede llegar a incurrir para el proyecto. Y a partir de esos diferentes escenarios, plantear alternativas, plantear estrategias, plantear soluciones a esas situaciones que se presenten. Por ejemplo, si yo tengo una organización o mi proyecto estará enfocado en importar productos de otros mercados para venderlos en el país, y si importo a dólares, pues dentro de los escenarios futuros que yo tengo que plantear será que el dólar crezca de manera significativa. ¿Cómo eso puede afectar mi actividad? ¿Mm? Tengo que tratar de realizar una idea de diferentes escenarios futuros para que pueda establecer estrategias previamente que en determinada circunstancia que se llega a presentar esa situación al momento que estoy ejecutando el proyecto, yo ya sepa cómo actuar, ¿no? Y que no me tome por sorpresa. Finalmente, esta etapa nos va a permitir encontrar un resumen sobre las actividades o sobre los escenarios puntuales del proyecto, sobre las diferentes alternativas que podemos tomar en determinadas circunstancias. Luego de esto encontramos la fase de planificación y diseño. Ya en esta fase podemos aterrizar mucho mejor la idea de proyecto que nosotros habíamos esbozado con anterioridad. Aquí ya vamos a definir el propósito exacto del proyecto. Y es que hasta el momento nosotros pues habíamos tenido una idea inicial, pero recordemos que hicimos un ejercicio de investigación. Y cuando uno realiza esa investigación puede aterrizar muy bien qué realmente puede desarrollar y qué no. ¿A partir de qué? A partir de, por ejemplo, hablar con los clientes. Recuerden, por ejemplo, no, es que a mí no me gustan los zapatos porque no tienen plataforma. Entonces uno indaga con, con otros consumidores a ver si eso es una generalidad o hay alguna característica puntual. Y resulta que, bueno, tal vez los consumidores le dicen sí, es la plataforma, pero también es que no tienen, por ejemplo, cámara de aire, en los tenis. Entonces ya uno empieza a definir mucho mejor, a pulir muy bien el objetivo central que puede llegar a tener ese objetivo del proyecto. ¿A partir de qué también? A partir de, por ejemplo, investigar qué sucedieron con otros proyectos con anterioridad. Por ejemplo, de pronto los materiales a utilizar eran muy caros, la maquinaria, o de pronto em, el producto no tenía un mercado realmente grande para venderse. Entonces, ya puedo entonces segmentar mucho mejor y puedo darle una mejor forma a ese objetivo general, ¿no? Poder entonces también hacerme una idea de las actividades que necesito para poder elaborar un producto con esas características. Porque ya en este momento em, podré, en ese sentido, estructurar de mejor forma em, lo que necesito realizar, lo que necesito desarrollar. Ya teniendo claramente cuál es el producto particular que quiero construir, podría hacer una idea mucho más estructurada y mucho mejor de lo que necesito, ¿no? De cuál es el paso a paso. Si yo ya sé que quiero realizar unos tenis con plataforma, pues
sabré entonces, ¿no? O podré hacerme una idea de qué conjunto de actividades necesito desarrollar para poder construir un producto con esas características. Y aquí en este diseño de actividades voy a poder definir cuál es ese paso a paso, cuál es esa secuencia lógica, cuál es ese conjunto de actividades. Recordemos la definición de proyecto, ¿no? Ya podré hacerme una idea de cuál va a ser ese orden. Paso A, paso B, paso C. Podré hacerme una idea de posiblemente cuáles son los esfuerzos, cuáles son las necesidades que tiene cada una de esas actividades. Podré hacerme una idea del tiempo. Esto me va a ayudar a poder cumplir con las características del proyecto, ¿no? Voy a poderme dar cuenta de dos cosas puntualmente. De cuánto tiempo necesito para realizar esa tarea. Por ejemplo, voy a fabricar la suela del zapato. Bueno, ¿cuál es el paso a paso para fabricar esa suela del zapato? ¿Y cuánto tiempo me requiere a mí desarrollar esa actividad? Por un lado, estoy dando aportes a la construcción del plazo. Y segundo, del presupuesto, porque también podré hacerme una idea de la asignación de recursos necesarios para cada actividad. ¿Qué materiales se necesitan? ¿Qué maquinaria se va a utilizar? ¿Cuánto personal es necesario para que desarrolle esa actividad? Puede hacerme una idea de los recursos necesarios para ejecutar cada una de las actividades. Y a partir de eso, podría hacerme una idea de los costos. Tendré claramente información sobre los costos asociados a la ejecución de cada una de las actividades y por ende tendré una idea en términos generales de los costos que debo incurrir para desarrollar por completo mi proyecto. Finalmente podré, con la información del tiempo que se tarda el desarrollo de cada actividad, realizar un cronograma de eventos, un cronograma de actividades, para que tenga claridad sobre el espacio que necesitará cada actividad y pueda, de cierta manera, diseñar indicadores que me permitan a mí medir constantemente si voy por el camino correcto o si es necesario que emplee algunas estrategias, algunas modificaciones, algunas acciones a corregir para que sencillamente pueda obtener ese resultado final que deseo, es decir, para corregir el camino y que pueda cumplir con los factores que dan forma a los proyectos. En tercer lugar, la fase de producción. Y acá lo que voy a realizar es poner en marcha lo que he planificado con anterioridad. Y aquí voy a proporcionar recursos. En la fase anterior hacíamos un presupuesto de los recursos, es decir, concebíamos cuánto nos gastábamos en cada actividad, cuánto personal se necesitaba y demás. Aquí ya los voy a asignar. Vamos a poner en marcha las actividades. Vamos a empezar a ejecutar el proyecto en términos generales, es decir, en esta fase de producción vamos a ejecutar ya cada una de las actividades que fueron planificadas en la parte anterior. Importante acá, pues realizar el adecuado seguimiento a la ejecución de esas actividades. Para eso con anterioridad debía haber diseñado unos indicadores, debe haber realizado un seguimiento de cerca, ¿no? De cierta manera, uno de los principales inconvenientes que en muchas ocasiones obtienen las empresas es que los colaboradores tienden a seguir procesos diferentes, procesos distintos porque consideran que de esa manera es más oportuna, porque consideran que de esa manera pueden conseguir mejores resultados. En muchas ocasiones eso produce errores, produce reprocesos, produce accidentes de trabajo, por ejemplo. Entonces, es importante que se realice un seguimiento de cerca a la ejecución de esas actividades, no solamente para brindar el apoyo que sea necesario, sino para realizar una validación que efectivamente se esté desarrollando la actividad de acuerdo a lo que se planificó con anterioridad. Y finalmente, pues nosotros vamos a buscar con esta actividad o con esta fase que se lleve a feliz término, por lo menos en cuanto al objetivo del proyecto. Porque sencillamente, si yo no logro el objetivo del proyecto, ya no me importan los otros dos, no me importa ni el presupuesto ni el plazo. Necesito cumplir con el objetivo del proyecto. Después evaluaré si se dio bajo el plazo o el presupuesto establecido, pero por lo menos necesito saber que se cumple con el objetivo del proyecto para luego sí poder realizar la actividad de evaluación y monitoreo. En esta evaluación de monitoreo precisamente pues vamos a desarrollar eso. Una vez se consigue el objetivo, tratamos de validar bajo qué condiciones se consiguió ese resultado. Si fue bajo unas condiciones de plazo y de presupuesto previamente establecidos,
si se dio bajo las condiciones de calidad de los reguladores que lo establecían. Y voy a realizar una evaluación de esas actividades que se ejecutaron en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad. Ahora bien, ¿cómo se realiza el ejercicio de formulación de un proyecto? Ya con anterioridad había mencionado que lo primero que nosotros elaboramos es identificar una problemática que se presenta dentro del mercado, un vacío, una oportunidad de negocio, una necesidad que no está siendo atendida. Vamos posteriormente a validar por qué se está presentando esa problemática, posiblemente cuáles son las causas, cuál es la razón por la cual se está llegando a presentar ese inconveniente. Y a partir de ya identificar claramente cuáles son esas causas que están generando esa problemática mayor, vamos a analizar un conjunto de alternativas que permitan dar respuesta a esa problemática puntual. Estamos volviéndonos atrás a ese ejercicio de planteamiento del proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros realizamos es una identificación de la problemática, una identificación del por qué se está presentando esa situación, una identificación de qué es lo que sucede. Pero tengan muy en cuenta al realizar la segmentación. En términos generales, cuando se está realizando la formulación de un proyecto, en muchas ocasiones se tiende a abarcar un espectro muy grande. Y el abarcar ese espectro muy grande también abarca la posibilidad de que muchos errores e inconvenientes se presenten. Cuando uno segmenta muy bien la problemática, cuando ya uno segmenta muy bien lo que quiere afrontar, lo que quiere estudiar, pues ya es algo mucho más sencillo. Después de realizar este ejercicio de identificación de la problemática, vamos a definir claramente la situación que queremos afrontar, que queremos atacar. Vamos a establecer el árbol de causa-efecto que nos va a permitir identificar posiblemente por qué se está presentando esa situación. Siempre cuando se presenta una problemática, no importa cuál sea el contexto, no se va a presentar por una única causa. Siempre será una suma de diferentes causas y diferentes elementos que están produciendo que se genere esa consecuencia. Y una vez identificadas esas causas, vamos a establecer las diferentes alternativas que nos van a permitir a nosotros dar respuesta a esa problemática. Esas alternativas serán las que posteriormente nos den la forma de construcción y elaboración de nuestros objetivos. Bien, mis estimados estudios, les agradezco a todos por su tiempo. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.